Vamos a ver ahora el arranque estrella delta. Como les decía, aquí están las dos conexiones. Consiste en poner un motor que está pensado para trabajar en delta a la tensión de la red, y lo vamos a conectar primero en estrella, lo cual provoca que le llegue una tensión reducida a cada una de estas ramas que está acá. De hecho, le llega la tensión de línea dividida entre raíz de 3, que se corresponde con la tensión de fase. En esta conexión el motor estaría trabajando a tensión reducida y en esta estaría trabajando a plena tensión. Así que siempre vamos a hablar de estrella delta y nunca delta estrella, porque eso no tiene mucho sentido. Vamos a ver en el esquema de fuerza. Tenemos, ya les decía, los 6 terminales afuera. O sea, esto es un motor que tiene 6 terminales. Y vamos a analizar el circuito de control para darnos cuenta quién se conecta primero y cómo quedaría el motor en cada caso. Presionamos el botón de arranque. Esto está normalmente cerrado aquí. Como nada está energizado, es lógico pensar que está conectado aquí. También M2 debe estar desenergizado. Y lo mismo el térmico, así que la corriente fluye a través de S. S, vean que es este contactor que está acá, y por lo tanto se estaría cerrando T6, T5, T4 en esta unión que está acá, así que estamos cerrando el centro de la estrella. Se cierra S y al mismo tiempo también se energiza M1. Aquí tenemos conectada entonces la línea, las 3 fases, a T1, T2, T3, que es lo que se desea cuando está en estrella. Así que al mismo tiempo cerraron S y M1. Vean que M1 se autosella a través de este contacto y S se crea un camino aquí para mantenerse energizado también con un autosello. Entonces esta energía también llega a TR, que si se dan cuenta está directamente en paralelo con M1, de modo que empieza a contar un tiempo. En este circuito solo quedaría la bobina M2, que está desenergizada porque tiene que esperar a que se cierre este contacto de TR, que es un contacto que se cierra con tiempo. Aquí vemos un bloqueo eléctrico que, como S está activado, impide que M2 se vaya a energizar aún cuando entre TR, ¿no? Vamos a decir que comenzó el arranque a tensión reducida, transcurre el tiempo y operan los contactos que operan con tiempo de TR, provocando que se cierre este aquí, lo cual no tiene consecuencias porque ya les decía que este contacto está abierto debido a que S está energizado, y se abre este contacto que está acá, y esto sí desenergiza automáticamente a S, lo cual abre este autosello y cierra aquí, creando las condiciones para que M2 entre. O sea, sale S y se abre la estrella. Se abre el centro de la estrella que estaba aquí, queda abierta. Y ahora, una vez que salió S, entra M2. Entra M2 porque este contacto está y este contacto ya se enfrió y por lo tanto está cerrado también. Entra M2 y se cierran aquí los contactos, de modo que T6 pasa a conectarse a la línea 1 junto con T1, T5 con T2 y T4 con T3, tal y como se puede ver en esta figura, quedando el motor conectado en delta. Todo esto hasta que se presione el botón de parada o se dispara el térmico, lo cual va a enfriar a todo el circuito y volvemos al estado inicial. Aquí pueden ver una estrella delta. Si se dan cuenta, con respecto a la imagen anterior, el estrella delta es más económico, puesto que no requiere el autotransformador, que ya les decía que era caro, y su circuito de control también es más simple, ¿no? Aquí tenemos el arranque por devanado parcial del que les había hablado. Aquí tenemos es una especie de doble motor. O sea, es un motor que trabaja en estrella y tiene los terminales T1, T2, T3 para una conexión a un voltaje, y los terminales T7, T8 y T9 para la conexión a otro voltaje, ¿no? Tenemos entonces nuestro circuito de control a una tensión menor que el circuito de fuerza, y presionamos nuestro botón de arranque, lo cual provoca que, dado que ninguno de los dos térmicos esté activo, vean que aquí se instaló un térmico para un devanado y otro para el otro devanado. O sea, este motor son dos devanados en el mismo motor y es como si fueran dos motores distintos. Hay que proteger a cada devanado por separado. Perdón.
tenemos energía en M1, M1 se energiza y se cierran sus contactos de fuerza conectando el primer devanado. Recuerden que la idea es que este devanado, esta conexión, es para una tensión mayor de lo que vamos a usar y por lo tanto aquí estaríamos realizando un arranque con el motor conectado a una tensión menor de lo que se debe. Vean que es un motor de voltaje dual, o sea 230, 460, le estamos aplicando 230 a la conexión que está hecha para aplicar 460. Por lo tanto ya percibe una tensión reducida, viene el arranque y al mismo tiempo se energiza TR1. TR1 empieza a contar y cuando se dispara, o sea, sus contactos que cierran con tiempo, entonces estaría entrando M2. Aquí es importante ver el autosello este de M1. Noten que en este esquema M1 no sale, o sea que este motor primero conecta este devanado y sin quitarlo luego se conecta este otro devanado que es el que está preparado para trabajar a la tensión plena de 230 volts. ¿Ya? Pero en este esquema que está aquí no sale el contactor M1 y por lo tanto se quedan conectados los dos terminales. De todas maneras, como quiera que esto es doble terminal, esta conexión de aquí deja de tener efecto cuando conectamos a plena tensión el devanado por esta parte. Vamos a ver ahora la inversión de giro. Yo me imagino que esto es algo que conocen. Para realizar inversión de giro de un motor trifásico, lo que se necesita es invertir dos de sus fases. En este caso se va a optar por, vean que tenemos dos contactores en el circuito de fuerza y cuando se cierra este contactor que está acá abajo, este juego de tres contactos, estaríamos pasando la línea 1 a la línea 3. La línea 2 seguiría estando igual en la línea 2 y la línea 3 estaría pasando a la línea 1. Así que se invirtió la línea 1 por la 3, lo que provoca que el campo magnético en el estator de la máquina empiece a rotar en sentido contrario. Mírenlo aquí en el esquema. Y la máquina gira entonces en sentido contrario. Aquí vemos el esquema con contactores magnéticos. Estos contactores magnéticos muchas veces tienen bloqueo mecánico que garantiza que no entren los dos al mismo tiempo. Imagínense que llegáramos a conectar R y F al mismo tiempo. Pudiéramos ir entonces por aquí de la línea 1 hasta la línea 3 y como este contactor estaría puesto también, pues estaríamos teniendo una salida y por lo tanto un cortocircuito. O sea, hay que garantizar sí o sí que estos contactores no entren nunca, ¿no? Para eso se puede usar bloqueo mecánico y siempre se garantiza con bloqueo eléctrico, como pueden ver aquí. Vamos a analizar el circuito de control. Presionamos nuestro botón de arranque. La corriente pasa a través de todas estas conexiones. Vean que este es un límite mecánico como el que han seleccionado muchos en su proyecto, que indica que el mecanismo que se está moviendo llegó a su posición límite en este sentido de giro. Normalmente cerrado, si alguien lo presiona pues se abre y se desenergizaría F. Pero por ahora vamos a suponer que está cerrado y por lo tanto la corriente circula, se energiza F, se autosella, permitiendo liberar el botón y F cierra este juego de contacto que está acá conectando en este sentido el motor. Una vez que F entra, este contacto normalmente cerrado se abre y por lo tanto aun cuando presionemos el botón de reversa no vamos a poder energizar esta bobina que está acá, ¿ya? O sea que para pararlo y girar en sentido contrario tenemos que presionar el botón de parada primero y una vez que se detuvo el motor, entonces esto regresa a su estado normal y estamos listos para arrancarlo en sentido contrario. En sentido contrario la corriente circula a través de R que se autosella y se conectaría este juego de contactos que permite que el motor gire en sentido contrario. Del mismo modo ahí está dado un límite mecánicamente en el otro extremo para cuando el motor gire en ese sentido se detenga si llega al límite. Y el térmico, como estamos habituados a ver, aquí se usa un solo térmico. Aquí vemos este mismo diseño en el Cadecimu. Ya le estaré dejando de tarea a algunos de ustedes esta variante del motor trifásico de jaula de ardilla con inversión del sentido de giro. Ahora miren, este esquema es como el que vimos anteriormente. Tiene
En este caso, diferenciado el start, perdón, del forward y el reverse, tiene los dos límites. Así que tenemos aquí el esquema de una cinta transportadora con un límite LS1 para este extremo y un límite LS2 para este otro. Así que cuando va en sentido forward, conveyor, para los que tienen esto en el trabajo, significa eso, transportador o cinta transportadora. Y aquí está el motor que puede girar en los dos sentidos. Cuando va en sentido forward, el límite LS2 estaría velando porque el motor no haga que la carga se mueva más allá de los límites. Y cuando va en sentido reverse, LS1 sería quien estaría velando por eso, ¿no? Vamos a analizar el circuito de control. Presiono mi botón de arranque, Start, que es este botón verde que está acá, y entra CR, que se autosella. Este CR, uno de sus contactos, me energiza el resto del circuito. O sea que con Start yo lo único que hago es preparar el resto de mi circuito. Pero eso no provoca que el motor gire en ninguno de los dos sentidos, ¿no? Sencillamente me va a dar un piloto verde por aquí como que está funcionando. Y cuando tengo energía acá, entonces puedo apretar forward. Si aprieto forward y no estaba R porque estaba desenergizado, entonces la energía puede pasar por aquí. También depende de que LS2, ya les decía, no esté activado. Quiere decir que la carga se encuentra en esta zona. Y que LS1 tiene este camino por aquí. Yo presiono forward, LS1 no se va a usar, está normalmente abierto. Si estuviera en el medio de la carga, pasa por aquí la energía y se energiza F. F se autosella, de modo que ya puedo soltar el botón. Y entonces empieza a moverse en el sentido forward. Aquí hasta que se presione el botón de parada y todo se apague. Porque si yo aprieto reverse y está funcionando forward, esto estaría bloqueado eléctricamente aquí y no va a permitir que esto funcione, ¿no? Vamos a hacer un análisis suponiendo que estoy en sentido forward y toco el límite LS2. Cuando toco LS2 se desenergiza F, pero me va a quedar la pieza apoyada sobre el límite LS2 que está aquí, ¿no? Por lo tanto, LS2 normalmente cerrado se abre, pero normalmente abierto se cierra. Como este límite está libre, aquí puede circular la corriente. F, ya lo dijimos, se acaba de enfriar porque se detuvo. Por lo tanto, se cierra aquí. Y LS2 está presionado porque la carga lo presionó y ahí se quedó, ¿no? Entonces, vean, LS2 va a provocar que arranque el modo reverse. Y ese modo se autosella hasta que llega a LS1. Así que tal y como está este diseño que está aquí, si llegamos a uno de los límites, automáticamente la carga arrancaría en sentido contrario hacia el otro sentido y estaría oscilando de un lugar a otro, tal y como yo lo veo, ¿no? O sea, LS2 va a provocar que arranque R se autosella, así que cuando salga de aquí del límite LS2 todavía va a estar en reverse. Así que mientras esté encendido, la carga se va a mover de un lugar al otro, oscilando. Porque cuando llegue a LS1 va a pasar lo mismo hasta que se presione el botón de parada, que ahí sí, donde esté, se desenergiza todo el circuito, ¿no? Bueno, mando del arranque del motor de rotor bobinado. En los motores de rotor bobinado, la intensidad de la corriente del estator es un reflejo debido a la acción del transformador de la intensidad en el circuito del rotor cuando se introducen modificaciones o ajustes en el valor de la resistencia. O sea, este es un motor que me permite cambiar el valor de la resistencia del rotor con las consecuencias que ustedes saben que eso tiene para el motor asincrónico. Para eliminar la resistencia del motor se pueden cortocircuitar simultáneamente resistencias mediante contactores tripolares o se pueden cortocircuitar simultáneamente las resistencias iguales en las tres ramas mediante contactores monopolares. Vamos a ver ahora los esquemas. Bueno, estas son las condiciones a tener en cuenta cuando se diseñan sistemas de mando para cualquier circuito, sea de corriente directa, alterna, de jaula de ardilla, de rotor bobinado, eso no importa. Este es el motor asincrónico de rotor bobinado, sus partes, muy similar al motor de jaula de ardilla, pero diferencia fundamental, aquí el rotor tiene bobinas, ahí pueden ver los devanados, lo cual ya les había dicho, tiene un inconveniente mecánico, ahí tiene que haber una rigidez mecánica porque cuando esto gira, la fuerza centrífuga trata de expulsar el devanado por afuera del núcleo, ¿no?
Y además de eso tenemos los anillos deslizantes, anillos colectores, para poder energizar los 3 devanados. Y en consecuencia tenemos también estas escobillas y portas escobillas, que son las que permiten acceder a estos anillos deslizantes y por lo tanto eléctricamente conectar los devanados del rotor. Por otro lado, el estator es básicamente el mismo de una máquina de jaula de ardilla y las demás partes que vieron pues se comportan igual, ¿no? Vamos a ver esquemas de arranque de los motores de rotor bobinado. Este es un esquema manual, o sea, en este estaríamos poniendo la resistencia con un interruptor como este y con la mano conmutamos y eliminamos la resistencia y la cortocircuitamos. No voy a hacer mucho hincapié en este esquema porque vamos a ver este que es automatizado. Aquí, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos 2 pasos de resistencia. Vean con contactores. Se utilizan 2 contactos de los contactores para cortocircuitar estas resistencias y luego estas y dejar el motor en cortocircuito. O sea, este motor rebobinado, nada más que estamos usando las conexiones del rotor para el arranque. Tenemos térmico, contactor principal y vamos a comenzar con el circuito de control. Presionamos el botón de arranque, lo cual provoca que se energice y se autoselle, conectando entonces la línea al motor. El motor, como todo esto está desenergizado, hace pasar por el rotor la suma de las resistencias R2 más R1 y el motor arranca con resistencia grande en el rotor. Eso me da un gran par de arranque. También el hecho de tener resistencia en el rotor disminuye la corriente de arranque, o sea que en términos de un arranque que requiere de mucho torque y al mismo tiempo una corriente limitada acá, pues esto es lo mejor que hay, ¿no? Acá el problema está en el costo de este tipo de motor y también de las resistencias que se están poniendo aquí, que son resistencias que van a manejar una corriente grande. Cerrando CM también entra TR1, el temporizador, y una vez que se cuenta el tiempo de TR1 se cierra su contacto normalmente abierto, energizando S1. S1 cortocircuita el grupo de resistencias R1, por lo tanto el motor ahora solamente tiene R2, disminuye la resistencia en el rotor, eso provoca un aumento en la velocidad, también en la corriente de este motor, y ocurre el transitorio, el motor eleva su velocidad, mientras que TR2, que se energizó con S1, mírenlo aquí, empieza a contar tiempo también y una vez que transcurre el tiempo programado para TR2 se cierra su contacto normalmente abierto que cierra con tiempo y se energiza S2 cortocircuitando el último paso de resistencia y dejando mi motor conectado a plena tensión con sus resistencias de rotor cortocircuitada. Importante que noten que cuando me compro un motor de rotor bobinado, que es una cosa más cara, se justificó porque era necesario y por lo tanto no le hago a este tipo de motor un arranque directo de línea, ¿ok? Porque si yo me gasté el dinero en comprar un motor de este tipo es porque yo necesitaba en algún punto poner resistencias y si esas resistencias ya las tengo, pues qué mejor que arrancar haciendo uso de ellas, ¿no? Les hago esta aclaración para que a nadie se le ocurra por ahí hacer un arranque a tensión plena de este tipo de motor sin resistencia en el rotor, ¿no? Aquí tenemos este esquema que está acá, es un esquema que permite la inversión de giro. Vean que la línea 1 se mantiene, pero la línea 2 pasaría a ser la 3 y la línea 3 que va por aquí pasaría a ser la línea 2 cuando conecto R, o sea en forward está conectado L1, L2 y L3 y en reverse estoy conmutando la línea 2 por la línea 1, perdón, la que se quedaba directo es la línea 3 según está indicado acá arriba. Aquí tengo mi circuito de control, aquí tengo reversa, forward, aquí tengo stop y lo mismo acá abajo, o sea, se están usando aquí para el bloqueo eléctrico, está bien interesante esto, aunque aquí no pusieron nombre. Es de pensar, por supuesto, que este contacto corresponde a F, mientras que este contacto corresponde a R para el bloqueo eléctrico. Los límites, aquí los vemos en paralelo con un cable. Bueno, en el caso de que sí tengamos límites para este diseño que está acá, que no se muestra, tendríamos que borrar este cable. Y si no tenemos límite, pues nos olvidamos de él y dejamos el cable, ¿no? Cuando presiono forward, que está aquí, la energía fluye a través de F se autosella, puedo soltar el botón. Vean que cuando presioné forward, al mismo tiempo estoy abriendo este contacto normalmente cerrado acá, ¿no? Eso quiere decir que
tengo la energía fluyendo así, está forward, se conecta este circuito de fuerza y el motor arranca con su paso de resistencia. Como F se energizó, este contacto se cierra, fluye la energía a través de él y llegamos a TR. TR empieza a contar un tiempo y una vez que se cuente ese tiempo se cierra este contacto y entra S. Cuando S cierra se cortocircuita el rotor y mi motor queda trabajando en sentido forward con el rotor cortocircuitado. Vamos a presionar reverse. Cuando presionamos reverse, por esta parte se energiza aquí, pero este bloqueo eléctrico no deja que se energice R, ¿no? Pero también al presionar reverse abrí aquí, y como abrí aquí estoy provocando la desenergización de F. F se abre, se pierde sus sellos, se sacan sus contactos de fuerza, se pierde la energía en TR, TR se abre y se abre S. Eso porque presioné reverse y esto lo enfrió esta parte del circuito. Entonces ahora sí, como está presionado este contacto en el fondo y ya se desenergizó F, el bloqueo se pierde. Forward estoy suponiendo que no está presionado, por lo tanto fluye la corriente a través de R que se autosella. R también energiza al temporizador que empieza a contar. Cuando se cerró R en la fuerza, tengo energía en el sentido contrario en el motor, empieza a girar en sentido contrario con sus resistencias conectadas porque ese les comenté que se había ido. Y una vez que transcurre el tiempo programado en TR, se cierra este contacto entrando S y cortocircuitando la resistencia del rotor. Así que aquí tenemos un reversible de rotor bobinado con un paso de resistencia, ¿ya? Con la particularidad de que no necesito pararlo para poder hacer que funcione en el sentido contrario al que va. Un detallazo es que este botón de parada yo lo hubiera puesto, o sea, yo hubiera eliminado esta conexión de acá y lo hubiera conectado directamente acá, de modo que el botón de parada lo detenga sin pensar en el sentido en el que está girando, porque noten que acá, ahora que está en sentido reversa, el botón de parada no lo detiene. Si presiono el botón de parada, el sentido reversa se queda autosellado. El único modo de detenerlo cuando va en sentido reversa es pararlo con el forward, que provoca que se desenergice, y luego detenerlo con el botón stop. O sea, aquí hay un error de diseño. Yo borraría esta línea y la conectaría acá arriba, a menos que fuera un diseño tan particular que requiera de esta característica, ¿no? Bueno, el frenado dinámico de los motores asíncronos. Este tipo de frenado en estos motores se realiza cortocircuitando el rotor, en el caso de que sea de rotor bobinado, e inyectando corriente directa por 2 o 3 fases del estator, después de desconectado este de la red de alimentación. El frenado dinámico se utiliza como frenado de emergencia, ya les había comentado, pasa lo mismo que con el motor de corriente directa, pues es rápido y con él se logra que el motor se detenga completamente. Además de que al hacerlo, el momento motor se hace igual a cero. Entonces, aquí el detalle es que necesito tener corriente alterna para que el motor funcione y corriente directa para frenarlo, lo cual normalmente se obtiene con un rectificador a base de un puentecito de diodos. Y funciona muy parecido a cómo funciona el motor de corriente directa. Lo desconecto de la red y le inyecto entonces la corriente directa. Vamos a verlo en acción. Vean que tengo aquí mi tensión de corriente directa con este contactor F que está por acá y una resistencia para limitar la corriente, porque recuerden que durante el frenado esto se va a comportar aquí como un circuito más bien resistivo puro y por lo tanto la corriente puede ser bastante grande. En este caso está inyectando por 2 fases, ¿no? Aquí tengo mi térmico, cuchilla, fusibles, mi contactor principal L y acá tengo mis resistencias del rotor con su contactor que lo cortocircuita. Vamos a ver el esquema de control. Tenemos cuchilla con fusible para el control también, botón de parada normalmente cerrado, botón de arranque normalmente abierto. Todo el mundo está frío hasta ahora porque no hemos hecho nada. Presionamos el botón de arranque y eso energiza L. L se autosella y también se energiza porque está en paralelo con él el temporizador T. Las consecuencias de esto en el circuito de fuerza es que se cierra L, suponemos que ya habíamos cerrado la cuchilla y por lo tanto mi motor arranca con las resistencias puestas mientras que se cuenta este tiempo. Cuando T termina de contar su tiempo, este contacto que cierra con tiempo energiza 1A y provoca que se cortocircuiten las resistencias del rotor, por lo tanto dejando a mi motor trabajando a tensión plena y con el rotor cortocircuitado.
Vamos a suponer ahora que queremos hacer la parada. Presionamos el botón de parada, eso provoca que se desenergice toda esta rama. Así que se desenergizan L, el temporizador y 1A, se abre este contacto y se desconecta de la red el motor. Mecánicamente se utiliza entonces el contacto normalmente abierto de este mismo botón P. Aquí tiene una letra A si no me equivoco, pero olvídenlo, es P, ¿no? Se cierra acá y eso hace que se energice F. F se energiza porque este contacto es normalmente cerrado y aquí no hay energía, así que fluye tranquilamente, se autosella y ya tengo conectada mi corriente directa a través del estator del motor, que era lo que quería. En este caso perdí el cortocircuito del rotor y por lo tanto no es exactamente lo que dijimos anteriormente, pero de todas maneras esto va a frenar. O sea, va a frenar, se energiza T1 que empieza a contar un tiempo hasta que se abre este contacto y se enfría F, se pierde el autosello y como se supone que ya yo saqué el dedo del botón, pues se desconecta la corriente directa. Este tiempo no puede ser muy grande porque ya les decía que la corriente directa produce un calentamiento serio del devanado de estator del motor. Aquí un detallazo que tiene este circuito que aprovecho para comentarles porque les dije en algún momento que existía la carrera de contacto, que es algo que tienen que verificar, pero nunca les hablé de lo que era y ahora tenemos una buena oportunidad para hablar de eso. Imagínense que yo presiono el botón de parada y que al mismo tiempo se abre este contacto y se cierra este, ¿no? Eso provoca que se desenergice L, pero también provoca que se energice F, ¿no? Vamos a pensar que F es más rápido que L y por lo tanto antes de que se abran estos contactos que están acá, se cerraron estos contactos que están acá. Eso va a hacer que este signo más se conecte a esta fase y este signo menos se conecte a esta otra. Como esto viene de un puente de diodos, se pueden ir olvidando de los diodos y hay que cambiar el par de fusibles este que está aquí probablemente, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Ahí hay una carrera de contacto. ¿Por qué? Porque si L es más lento que F, entonces se provoca un cortocircuito. Así que yo dependo de que F sea más rápido que L, pero estos dos contactores en principio pueden ser idénticos. Así que no hay ninguna garantía de cuál de los dos es más rápido. ¿Cómo me quito esa carrera de contacto de arriba? Facilito. Pongo aquí en serie con F un contacto normalmente cerrado de L. Y eso, cuando presiono este botón, ¿sí? L se trata de energizar, pero no puede porque el contacto normalmente de L está abierto, normalmente cerrado. Y por lo tanto F no se puede energizar, pero L sí se puede desenergizar, perdió la energía. Y cuando este contacto regrese a su posición, será que F podrá entonces comenzar a energizarse. Y por lo tanto es seguro que sale este contactor primero y luego entra este otro contactor. Esta es la carrera de contacto, así como está diseñado, y se eliminaría poniendo un contacto normalmente cerrado de L aquí en serie con F, ¿no? Ahora, dicho todo esto, les comento que mecánicamente este circuito tiene un detalle interesante, que es que cuando yo presiono P, aunque estos dos contactos están unidos mecánicamente, si se fijan bien en los esquemas que tienen de una botonera, se darán cuenta que lo primero que pasa es que se abre el contacto normalmente cerrado, después esto camina una distancia y finalmente se cierra el contacto normalmente abierto. O sea que si yo presiono el botón suavemente, yo puedo lograr que se abra P sin que se cierre esta parte de acá y por lo tanto F, ¿no? Así que si quiero que el motor se detenga por inercia, presiono suavemente el botón P y eso me desenergiza L, se pierde el autosello y se para el motor por inercia. Sin embargo, si quiero una parada de emergencia brusca, presiono hasta el fondo este botón y entonces tengo la parada que describimos con el frenado dinámico. Dicho esto, que a nadie se le vaya a ocurrir que porque esto se zafa primero y lo otro se cierra después, no tengo carrera de contactos porque esto va a ocurrir muy rápido y de todas maneras ellos dos van a competir por ver cuál de los dos opera primero, ¿no? Si quiero quitarme la carrera de contacto, el único modo es lo que les comentaba, poner mi contactico por acá. Bueno, el frenado por contracorriente de los motores asíncronos se obtiene intercalando resistencias de frenado en el rotor de la máquina con las que se limita la corriente que produce la contracorriente y permutando dos de las fases de alimentación del motor para cambiar el sentido de giro, igual que hacíamos con el motor de corriente directa. Este frenado es muy brusco, por lo que solo se utiliza en los motores de jaula de ardilla de pequeña potencia y en los de rotor bobinado.
porque en el de rotor bobinado puedo poner resistencias que limiten esta sobrecorriente, pero en el de jaula no, por lo tanto, solo para motores pequeños de jaula de ardilla, ¿no? En realidad, la ventaja de ese tipo de frenado por contracorriente es que no necesito corriente directa, pero eso no es la gran ventaja y es raro que se tope en un frenado por contracorriente por ahí, que además tiene el inconveniente de que si no lo quito a tiempo empieza a girar en sentido contrario el motor, ¿no? Entonces el frenado dinámico es mucho más típico. Aquí un panel de control típico, bastante moderno, donde vemos contactores térmicos, un breaker que tiene corriente ajustable, relés de tiempo, una regleta de conexiones y los fusibles. Un poco para ilustrar de qué van estos componentes en la vida real, ¿no? Bueno, los motores síncronos.